Kepa Muchastegui presenta de George Orwell 1984. 10 rectificaciones. Sí, con el suspiro profundo e inconsciente que ni siquiera la presencia de la telepantalla le impedía soltar al inicio de su día de trabajo, Winston acercó el aula escribe, sopló para quitar el polvo del micrófono y se puso sus anteojos. Luego desenrolló y sujetó con un clip los 4 pequeños cilindros de papel que acababan de salir del tubo neumático que había a la derecha de su escritorio. Sí, en las paredes del cubículo había 3 orificios. A la derecha del hablaescribe, un pequeño tubo neumático para los mensajes escritos. A la izquierda, otro más grande para los periódicos. Y en la pared, ahí al alcance de la mano, una gran ranura oblonga protegida por una rejilla de alambre. Esta última estaba pensada para tirar el papel sobrante. Había miles o decenas de miles de ranuras iguales en el edificio, no solo en todos los despachos, sino también en los pasillos. Por alguna razón las llamaban agujeros de memoria. Cuando uno sabía que cierto documento debía ser destruido o incluso si encontraba un trozo de papel tirado por ahí, levantaba automáticamente la tapa a la rejilla del agujero de memoria más cercano y lo echaba en él, donde una corriente de aire caliente lo arrastraba hasta los enormes hornos que había ocultos en las entrañas del edificio. Winston examinó las 4 tiras de papel que había desenrollado. Cada cual contenía un mensaje de solo 1 o 2 líneas en la jerga abreviada. No exactamente nueva lengua, aunque consistente sobre todo en palabras en nueva lengua, que se empleaba para uso interno del ministerio. Decían así: Times 17-3-84. Discurso HM, hermano mayor, dato erróneo, África rectifica. Times 19-12-83. Previsiones cuarto trimestre PT 83 erratas, verifica ejemplar actual. Times 14-2-84. Minimdancia cita equivocada, rectifica chocolate. Times 3-12-83, informe orden día HM, doble más malo refs, no personas, reescribe tot, enviaut ante archiva. Con una leve sensación de euforia, Winston apartó el 4º mensaje. Era un trabajo intrincado y de responsabilidad y más valía dejarlo para el final. Los otros 3 eran cuestiones rutinarias, aunque el segundo probablemente requiriera repasar tediosas listas de cifras. Winston tecleó números atrasados en la telepantalla y pidió los ejemplares del Times que salieron por el tubo neumático al cabo de unos pocos minutos. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por alguna razón se consideraba necesario alterar o, por utilizar el término oficial, rectificar. Por ejemplo, en el Times del 17 de marzo había aparecido que el hermano mayor, en su discurso del día anterior, había predicho que el sur de la India seguiría en calma, pero que Eurasia pronto lanzaría una ofensiva en el norte de África. Sin embargo, el alto mando de Eurasia había lanzado la ofensiva en el sur de la India y había dejado en paz el norte de África. Por ello, era necesario reescribir un párrafo del discurso del hermano mayor para que predijese lo que había ocurrido en realidad. O, por dar otro ejemplo, en el Times del 19 de diciembre se habían publicado las previsiones oficiales de la producción de distintos artículos de consumo en el 4º trimestre de 1983, que era también el 6º trimestre del 9º plan trienal.
El ejemplar de hoy incluía los resultados reales que demostraban que las previsiones estaban totalmente equivocadas. El trabajo de Winston consistía en rectificar las cifras originales para que coincidieran con las otras. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que podía corregirse en un par de minutos. En febrero, el Ministerio de la Abundancia había prometido un compromiso categórico, según la expresión oficial, que en 1984 no se reduciría la ración de chocolate. En realidad, como sabía Winston, la ración de chocolate se iba a reducir de 30 a 20 gramos al final de esa semana. Lo único que había que hacer era sustituir la promesa original por una advertencia de que probablemente sería necesario reducir la ración en abril. En cuanto terminó, sujetó con un clip las correcciones hechas con el hablaescribe a cada ejemplar del Times y los metió en el tubo neumático. Luego, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y las notas que había tomado y los echó por el agujero de memoria para que los devorasen las llamas. Winston no sabía con exactitud lo que sucedía en el laberinto invisible al que conducían los tubos neumáticos, aunque sí en términos generales. En cuanto se reunían y cotejaban todas las correcciones consideradas necesarias en un ejemplar concreto del Times, volvía a imprimirse el periódico, se destruía la copia original y se incluía la copia corregida en los archivos. Este proceso de alteración continua se aplicaba no solo a los periódicos, sino también a los libros, las revistas, los panfletos, los carteles, los folletos, las películas, las bandas sonoras, los dibujos animados, las fotografías y a cualquier tipo de literatura o documentación que pudiera tener el menor significado político o ideológico. Día a día y casi minuto a minuto se iba actualizando el pasado. De ese modo podía demostrarse con pruebas documentales que todas las predicciones hechas por el partido habían sido correctas. No se permitía que ninguna noticia ni expresión de opinión en conflicto con las necesidades del momento pasara a los archivos. La historia era un palimpsesto, borrado y reescrito tantas veces como fuese necesario. En ningún caso habría sido posible, una vez hecho el cambio, demostrar que había tenido lugar una falsificación. La mayor sección del departamento de archivos, mucho mayor que aquella en la que trabajaba Winston, la integraba gente cuya obligación era buscar y recoger todos los ejemplares de libros, periódicos y otros documentos que hubiesen podido quedarse anticuados y tuvieran que ser destruidos. Cualquier ejemplar del Times que, debido a cambios en las alianzas políticas o a una profecía equivocada del hermano mayor, hubiera habido que reescribir una docena de veces, continuaría estando en los archivos con su fecha original y no habría ningún otro que lo contradijese. Los libros también volvían a escribirse una y otra vez y se reeditaban sin admitir que se hubiese hecho el menor cambio. Ni siquiera las instrucciones que Winston recibía por escrito y de las que invariablemente se deshacía nada más terminar, afirmaban o implicaban que fuese necesario cometer una falsificación. Solo hacían referencia a deslices, errores, erratas o equivocaciones que convenía corregir en interés de la exactitud. ¿Te gustó lo que escuchaste? Recuerda, en las listas de reproducción de mi canal youtube.com/@quepamo encuentras muchos más videos clasificados por temas y en orden cronológico. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y comenta todo lo que quieras que yo te contestaré.
Y si quieres convertirte en mecenas mío, suscríbete a mi página de Patreon, www.patreon.com/kepa-amuchastegui, y empieza a colaborarme con tu aporte mensual. Muchísimas gracias.